Que Dios les bendiga, mis hermanos, tengan buenas tardes en este día miércoles de nuestro estudio bíblico. Vamos a darle inicio a esta hora de adoración, de alabanza, pero también de estudio de la palabra del Señor. Voy a pedirle que si usted tiene un himnario cerca, busque conmigo el himno número 281. Cristo, fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. 281. Le vamos a cantar al Señor en esta tarde, en este día, miércoles 5 de agosto, iniciando bien, tomados de la mano del Señor este mes de agosto. Vamos a cantar al Señor. 281. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Vamos a ir a la lectura del Proverbios capítulo 5, mis hermanos. Proverbios capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Proverbios capítulo 5, versículo del 1 al versículo 15. El título es Amonestación contra la impureza. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias en este día miércoles, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos, Señor, que nos ayude. Sea tú, Señor, teniendo el cuidado de cada uno de nosotros.
dándonos paz en nuestros corazones, también bendiciendo el estudio bíblico de tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que en este momento están unidos, Señor, a través de este programa, esta señal. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, danos, Espíritu Santo, una buena palabra de estudio bíblico para esta noche. Consuela los corazones de aquellos que han perdido un ser querido, y pon tu mano, Señor bendito, de sanidad de los enfermos. Gracias, Señor, te damos en este primer miércoles de este mes de agosto, y nos tomamos de tu mano para que seas tú quien bendiga grandemente este mes. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Vamos a buscar el himno número 294. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. 294. Yo me rindo a ti. 294. La vamos a cantar al Señor en esa tarde. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesas sus delitos, mi contrito corazón. Oh, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Amén. Más adelante, 493. Si se llega a apagar si se llega a ir la luz, ahí tiene un icono de luz ahí y tiene datos. Solo le vas a apretar la luz. 493, mis amados hermanos, 493. Jehová está en tu templo. 493, le vamos a cantar al Señor.
Jehová está en tu templo, alábale que Él vive. Jehová está en tu templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Amén. Más adelante, número 500. Número 500. Amados, amémonos unos a otros. 500. Amados, amémonos unos a otros. Vamos a cantar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Más adelante, 569. Ya viste el icono que te dije. Está ahí arriba. Es un rayito que aparece. 569. 569, visión pastoral. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. 569. Vamos a cantar. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, por la montaña a buscarle fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Vio sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las 99 dejó en el aprisco, a buscarle fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Cubrió sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió.
Movió sus heridas, la cargó en sus brazos y al rey envolvió. Amén. Vamos con la cadena de bienvenida. Cadena de bienvenida. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día, miércoles, primer miércoles de este mes de agosto. Y vamos a saludarnos. Usted ahí en su casa con su familia se puede saludar. Aproveche porque estamos en la casa del Señor. Cada uno de nosotros que estemos reunidos, dice la Biblia, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. Vamos a saludarnos en esta tarde, en este día miércoles de estudio bíblico. Vamos a cantar al Señor. La iglesia tú eres y detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. Él es mi rey, por eso yo le amo. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanzas yo le canto. Aleluya, él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado a vencer. Amén. Y esta tarde estamos felices, estamos contentos porque Dios nos ha dado una oportunidad más de vida y nos ha dado un día más en donde poderle cantar, poderle adorar. Qué bueno que estamos ya en sintonía de la palabra del Señor. Esperamos que usted no se lo pierda cada uno de los días, miércoles, viernes y domingo a las 9 de la mañana. No olvide, este día tuvimos una pequeña dificultad con el horario, problema técnico, pero por lo general el culto de ese día, miércoles, y el día viernes a las 3 de la tarde. Solo hoy tuvimos un pequeño atraso allí por problemas técnicos, pero ya estamos al aire en la casa del Señor, gracias a Dios. Esperamos que usted pueda ser parte de nuestra iglesia. Ore por su iglesia, ore por los hermanos, ore porque Dios bendiga a los hermanos y sane a aquellos que están enfermos. Vamos a orar ya en unos minutos. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios, vamos a clamarle por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Usted tiene a bien en poder hacer llegar sus peticiones con todo gusto. Vamos a estar orando por cada una de ellas. No olvidemos, si Dios lo permite, ya en unos días estaremos reiniciando las labores en nuestra iglesia, si Dios lo permite, si las cosas salen bien, y si no, pues Dios dirá, y seguiremos transmitiendo la palabra del Señor a través de este medio digital. Vamos a orar en este momento y no olvide que Dios es grande en misericordia, Él es todopoderoso, Él puede hacer el milagro en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos. Gracias Jesús, en esta tarde, en este día miércoles, Señor, porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Señor, estamos en tu casa, estamos, Señor, en el lugar, el mejor lugar, Señor, que podemos estar en un día miércoles. Señor, sabemos que muchas necesidades y dificultades hay en tus hijos y en tu pueblo, pero tú tendrás el control de cada una de esas necesidades. Señor, en esta tarde te clamamos, te suplicamos por nuestra hermana Marta de Galdame, Señor. Pedimos por ella, por su familia, Señor, por su matrimonio, por sus finanzas, por su salud, Señor. Cuida, Señor, de ella en su lugar de trabajo. Protégela, Señor, de esa enfermedad, de ese virus, Señor. Protégela a ella y toda su familia, Señor. Clamamos para que seas tú, Señor, que conteste las peticiones de su corazón. Clamamos por la familia Quintanilla. Pedimos que tú les defiendas. Pedimos que tú les libres, Señor, de esta situación de amenaza, Señor, sobre su vida, sobre sus finanzas, Señor, sobre su integridad física. Cuídale, Señor,
Guárdales en el hueco de tu mano. Bendice también a aquellos, Señor, que están a la distancia, Señor. Pedimos, Señor, por Sandra Ábalos. Que sea tú, Señor, poniendo tu mano de sanidad en ella, Señor. Poniendo tu mano de sanidad en aquellos que están pasando momentos difíciles. La familia Sánchez, la familia Cruz. Clamamos, Señor, por sus vidas. Clamamos por cada uno de ellos. Que tú le restaures su salud. Que los saques en victoria, Señor. Pedimos por la sanidad completa a nuestro hermano Mauricio, Señor. Nuestros diferentes hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Quizás no los conocemos por nombre, pero tú sí sabes, Señor, lo que cada uno de ellos está pasando. Clamamos para que tú les ayudes, les cuides, les bendiga, les ayudes, Señor. Esa persona que está en ese hospital, esa persona que está en su casa, Señor, y está bajo esta enfermedad, y todas esas familias completas, Señor, que están padeciendo este virus. Clamamos que tú les ayudes, que tengas misericordia de ellos, que tú les bendigas. Señor, que tú ensanches su territorio, pero sobre todo que hagas el milagro de sanidad en sus vidas. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en el área de las finanzas. Los que perdieron su trabajo, los que han perdido sus negocios, los que han perdido sus empresas. Ten misericordia de sus vidas. Abre puertas de bendición, Señor. Cuida de cada uno de ellos. Cuida, Padre Santísimo, de todo lo que ellos hacen. Pedimos, Señor, por aquellas necesidades que no se han mencionado, que no conocemos, Señor. Esos hermanos y esas hermanas que están clamando un milagro, Señor, de provisión, de protección, Señor. Padre, por esos matrimonios, restaura los hogares, restaura los matrimonios, Señor. Pedimos por aquellos que están necesitando una protección especial en esos lugares de trabajo, Señor. Pedimos por los que trabajan en los centros de salud, los doctores, las enfermeras, los técnicos, las personas que trabajan en mantenimiento, las personas que trabajan en administración, en cualquier área, Señor, de los hospitales o de los centros de salud. Clamamos por sus vidas, por su protección, Señor, por sus familias. Cuídales, Señor. Ayúdales, protégeles, dale fuerza, Señor. Tú sabes, Señor, en qué condición ellos se encuentran. Muchos de ellos, Señor, están luchando contra el cansancio también, Señor. Dales tus fuerzas, Señor. Dales fortaleza, Señor. Pedimos que fortalezcas la vida de aquel que ha perdido un ser querido, Señor. Fortalece esas vidas, fortalece, Señor, esas almas. Ayúdales, Señor. Dale, Señor. Dale fuerza, Señor. Dale bendición. Dale consuelo, Señor. Que han perdido un ser querido, Señor. Ayúdale, Señor. Bendice nuestro país que lleva tu nombre. Cuídalo, Señor. Padre, defiéndenos de esta enfermedad mortal. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú nos puedes sacar en victorias. Danos una oportunidad más, Señor. De aquellos que se han alejado, de que puedan, Señor, volver a tus caminos. Padre, de aquellos que se han olvidado de ti, que han dejado su ministerio, que se han desanimado, Señor. Ayúdales, Señor, y permíteles que puedan nuevamente, Señor, volver a su primer amor. Aquellos, Señor, que de alguna manera se han alejado de su familia, por el trabajo, Señor, por los horarios, por la situación de la pandemia, Señor. Pedimos, Padre, por aquellos hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, Señor, clamando un milagro, clamando protección, clamando provisión. Pedimos por nuestra hermana Nelly y su familia, Señor. Contesta las peticiones de su corazón. Ayúdales, bendíceles, Señor, y guárdalos. Dales una buena salud, bendito Dios. Clamamos por aquellos que también están a la distancia, Señor, y no conocemos sus nombres, pero tú sí les conoces. Bendíceles, Señor, y permítenos, Señor, podamos honrar tu nombre cada día. Señor, ponemos en tus manos esta iglesia, este ministerio. Danos, Señor, la sabiduría y la inteligencia para llevar adelante el Evangelio, pero también da una provisión, Señor. Toca los corazones dadivosos, aquellos hermanos y hermanas que necesitan ofrendar o diezmar porque quieren hacerlo, Señor, pero quizás no hayan en qué ministerio hacerlo. Permite, guíales, Espíritu Santo, que puedan sembrar en esta obra, que el Evangelio nunca se detenga, que siempre siga siendo predicado. Señor, obra grandemente en aquellos que han estado ofrendando y diezmando. Bendíceles grandemente. Ayúdales, Señor, y contesta también las peticiones de su corazón. Señor, aquellos que no tienen el pan para esta noche, provéeles, suple esa necesidad. Sabemos que tú siempre lo haces, nunca nos has dejado ni lo harás. Gracias, Jesús. Te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén.
Qué bueno, mis amados hermanos, que estamos en este día miércoles. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y el tema para esta noche ya prácticamente es el dominio de la muerte. El dominio de la muerte. Saben ustedes, mis hermanos, que cuando el pecado entró a la humanidad, cuando ingresó a este mundo, cuando a través de la desobediencia y a través del desorden que hubo, de la desobediencia, comenzó a reinar la muerte. Y dice la Biblia que la muerte ha reinado desde desde Adán hasta Moisés, había gobernado. Y cuando llegó la ley, en igual manera seguía gobernando la muerte. Pero hubo alguien que le puso fin al gobierno de la muerte, el cual la muerte entró a través de cuando ingresó el pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, y vamos a ver del versículo 12 al versículo 16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Que Dios bendiga su palabra. Vamos ahora. Señor, gracias te damos. Gracias en esta tarde, en este día miércoles. Pedimos, Espíritu Santo, tu sabiduría, tu inteligencia, la gracia que tú nos puedes dar para predicar este evangelio. Señor, que no sean mis palabras, que seas tú, Espíritu Santo, poniendo las palabras de sabiduría en mi boca para alimentar a tus ovejas, para alimentar a este rebaño, Señor, que tú has puesto en este lugar. Clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dé sabiduría e inteligencia. Señor, quita de nuestro corazón toda raíz de amargura, todo enojo, todo resentimiento contra cualquier persona. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría e inteligencia y que podamos estar concentrados en estudiar esta palabra. Danos, Señor, paz en nuestros corazones en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice en la carta a los Romanos, dice el dominio de la muerte. La Biblia dice que la muerte reinó cuando el pecado entró a la humanidad. El reino de la muerte es tan extenso porque lo podemos ver que no hay excepción de personas, ni de raza, ni de estado social, ni siquiera de estado financiero. Es decir, todos mueren. Todos mueren. Dice la carta a los Hebreos, dice, está establecido para los hombres que una vez mueran, luego el juicio. Es decir, tienen que morir cada una de las personas. Lamentablemente es una de las etapas o es una de las situaciones que no se puede evitar, porque la Biblia identifica que la muerte ingresó por el producto de la transgresión, es decir, de la desobediencia, porque entró el pecado en la humanidad. Y cualquiera diría, ¿verdad? Y la vez pasada, hace un tiempo platicaba con alguien y no salía de su asombro, es mejor, no aceptaba el hecho de que esta persona decía, ¿cómo yo voy a morir? Aunque quizás no lo decía así, sino decía, ¿cómo yo tengo que pagar, decía, el error de otra persona? Hablando en este caso personal de Adán y Eva, que por qué él iba a morir sabiendo que quien había cometido el error era alguien más, no era él. Claro, posiblemente la persona estaba pensando en que por el pecado de la otra persona se iba a morir él,
aunque de alguna manera lo veamos de una manera injusta, porque cualquiera diría, ¿verdad? Y esto es lo que esta persona me decía. Para mí me parece injusto esto, me dice. Me parece injusto porque no voy a pagar yo el error de morir porque otra persona cometió el error de haber fallado a Dios, de haber desobedecido. No es posible decir. No creo que eso así sea. No creo que Dios sea injusto de decir que no hemos cometido. Sin embargo, lo vamos a ir viendo y vez más, la carta de los Romanos lo dice y lo identifica, que por la transgresión de uno solo llegó la muerte a todos. Lo crea o no lo crea, la realidad es que se va a morir toda aquella persona que haya nacido obviamente después de Adán y Eva. Es claro que somos todos. Entonces dice el versículo 12, dice por tanto, o sea, viene hablando de que la justificación se da a través de creer en Cristo, a través de la sangre de Cristo. Entonces el capítulo 5 de Romanos dice de que no hay condenación para los justos. Sin embargo, identifica que hay una comparación, hay un comparativo entre Adán y Cristo. Cualquiera diría, no se parecen ni se comparan en nada. Lo que pasa es que el autor de la carta a los Romanos está identificando el modo de proceder tanto de Adán como de Cristo. Está comparando que el primer Adán es el que cometió el error y que por el error del primer Adán pagamos todos. Pero más adelante nos dice que el postrer Adán, al cual se le conoce como nuestro Señor Jesucristo, por el proceder del segundo Adán o del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros venimos a encontrar salvación y venimos a ser justificados. Eso sí, siempre tenemos que entenderlo claramente. Todo aquel que está en Cristo es limpio de pecado y tiene la vida eterna. Entonces dice allí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y lamentablemente muchos no lo creen así, o muchos no lo aceptan, mejor dicho. Y yo hablaba con esta persona hace un buen tiempo y se generó una gran controversia, porque me decía, no creo, no es posible, no creo que Dios sea injusto de hacernos pagar por un error que no hemos cometido. Eso no debe ser así. Entonces, lo cierto es que lo quiera o no lo quiera esta persona, así es. Y es así como la Biblia dice, no como yo lo digo. Lamentablemente muchas personas se basan en lo que creen. Lamentablemente muchas personas se basan en lo que ellos analizan, en ver cómo ellos creen que son las cosas. Pero no es como yo creo, no es como usted cree, es como la Biblia lo dice, es como la Biblia lo enseña. Debemos de darle gracias a Dios porque las escrituras se nos fueron revelando. Y dice la Biblia que al Padre Celestial le agradó revelarnos la escritura a través de su Santo Espíritu y por supuesto de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice entonces el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, este es producto. Entró el pecado, llegó la muerte a la vez. Entró el pecado, llegó la muerte. Entonces dice allí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es uno de los principios que nos dice también ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí donde se desvirtúa lo que la persona aquella me decía. No decía, es que ¿cómo voy a pagar yo el error de otras personas? Yo voy a pagar mis errores. Claro, lo crean o no lo crean, lo cierto es que el pecado entró al mundo. Y cuando nosotros nacemos, venimos con este pecado, que se le conoce como el pecado universal. Se le conoce como el pecado imputado en nuestras vidas, aunque no hubiésemos querido cometerlo. Pero ya traemos ese pecado, ya traemos esa maldad en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Entonces, dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde es que nosotros entramos en aquella cuestión de que, bueno, no se hace cargo usted del pecado de Adán y Eva, pues se va a hacer cargo de todos modos de los pecados que usted ha cometido? Lo cierto es que condenados estábamos condenados. Porque aunque usted no acepte el pecado de Adán y Eva en su vida, lo cierto es que usted ha cometido los propios.
no necesita hacerse cargo del de Adán y Eva. Aunque usted no quiera hacerse cargo del pecado de Adán y Eva, usted lo lleva en su cuerpo, en su naturaleza. Y prueba de ello es que este cuerpo, esta materia tiene que morir un día. Esa es la paga del pecado. También dice en Romanos capítulo 6, en versículo 23, nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quiérase o no, de alguna manera nosotros debemos de pagar ese pecado, ya sea que nos fue imputado, ¿sí? Porque esto lo digo por muchas personas que no lo aceptan. Pero dice acá, ¿verdad? Por cuanto el mundo, dice, entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Es decir, la ley apareció más o menos alrededor del año 1445 a.C. Ese fue el tiempo cuando Dios le da la ley a Moisés y le da a conocer que bajo esa ley se iba a regir la nación de Israel, y de alguna manera el pecado, o sea, es decir, la ley condenaba el pecado. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos es: sí, pero antes de que hubiese ley, la gente ya se moría. Claro que ya se moría. Por eso es que más adelante nos dice en el versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado. Es decir, el pecado lo cometía la gente, pero no había alguien que acusara, sino que hasta que apareció la ley, entonces se descubre que el pecado realmente era algo que a Dios desagradaba, y que la gente tenía que comprender que eso no le agradaba a Dios y los condenaba. Ahora dice el versículo 14: sin embargo, algunos de esta manera tenemos que comprender, no obstante, o sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso es lo que estábamos hablando, porque estamos hablando del dominio de la muerte. ¿Qué tan grande es el dominio de la muerte? O al menos cuando tenía la muerte en su dominio. Dice que reinó desde Adán hasta Moisés. Y en ese periodo no había ley. Aunque no hubiera ley, pero la gente ya se moría. Entonces no necesitamos que existiera la ley para que el pecado, o mejor dicho, para que la muerte tuviese dominio. O sea, la ley en ninguna manera faculta, a la muerte de poder tener dominio. No, la muerte comenzó e ingresó y se adueñó e hizo su imperio, e hizo su dominio sobre toda la humanidad desde el momento que pecaron. Desde ahí entró la muerte. Algunos conocedores, algunos comentaristas dicen que hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado. Algunos dicen, consideran de que hubiésemos vivido muchísimos años, así como en el tiempo de Adán y Eva. Por ejemplo, en el caso de Matusalén, 900 y algo de años, que vivió más años. Ahora, pero recordemos, y algunos dicen que hubiese pasado si nadie hubiese pecado, cuánto viviera la gente. Y lo que se asume, por lo que se habla en los primeros capítulos de Génesis, es que la gente habría vivido muchísimos años. Pero producto de la entrada del pecado a la humanidad es que la muerte comenzó a llegar con más, digamos, prontitud a la vida de las personas. También la Biblia dice de que los años de las personas o del hombre serán, dice, hasta 70, y algunos todavía un poquito más. Pero lo cierto es que la muerte tiene su dominio, y venía dominando, pero eso sí, dice ahí en versículo 14: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aún aquellos que no fue en este caso ni Adán ni Eva, o sea, todos los que vivieron después de Adán y Eva hasta antes de Moisés, en igual manera se murieron. Y se murieron, ni les preguntaron sobre el pecado de Adán y Eva, sobre la desobediencia de Adán y Eva, no les preguntaron, no les dijeron nada. Lo cierto es que se morían.
Por eso es que dice que el dominio de la muerte, o sea, la muerte tenía su dominio. Pero dice allí, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Transgredir es quebrantar. Ahora dice ahí, el cual es figura del que había de venir. Recuerde que Adán es un comparativo de Cristo. Adán se le conoce como el hombre por el cual entró el pecado al mundo. Algunos dicen, pues sí, pero quien pecó fue Eva. Tiene razón, principalmente, o primeramente. Pero después pecó Adán. Y al final, lo cierto es que de una manera simbólica se le conoce como Adán, que fue el que permitió que el pecado entrase a la humanidad. Ahora dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Cuando se habla de este don, estamos hablando de gracia, estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de perdón de Dios, estamos hablando de una nueva oportunidad. Por eso es que hay un comparativo entre Adán y Cristo. En ninguna manera lo vamos a poder comparar en su forma de pecaminosidad, porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, mas fue sin pecado. Es decir, Cristo nunca pecó. Pero el comparativo que se hace es que así como Adán, a través de Adán ingresó el pecado a este mundo, así a través de Cristo dice que todos somos justificados. Si por la desobediencia de uno, es decir, de Adán, entró la muerte, entró el pecado a la humanidad, y con ello entró una maldición a la humanidad, bueno, pues por la obediencia de otro, que en este caso es Cristo, viene la vida eterna, el perdón de pecados, y viene también esa relación o esa cercanía para con Dios. Entonces nos dice en el versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión. Es decir, la gracia no es como el quebrantamiento de la ley, o la desobediencia. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahora, cuando dice murieron los muchos, significa los que hasta la fecha habían muerto, hasta la ley y todavía después de la ley. Porque la ley llega más o menos en el año 1445 a.C., ¿sí? En los tiempos de Moisés. Pero llegó la ley y la gente siguió muriendo. O sea, el hecho que la ley haya llegado no significa que ya hubo una salvación o un perdón de pecados, no. Es más, para que usted reconozca algo, la ley no perdona pecados. La ley no es un sistema o no es una opción de salvación. La ley no ofrece salvación. La ley lo único que hace es señalar lo que Dios condena o lo que a Dios no le agrada. La ley es solamente para identificar en qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, la ley no es un sistema, una forma de salvación. Y esto lo explico porque hay muchos que consideran que con guardar la ley se van a salvar. No es así. No es así. Primero, porque no hay persona que no peque. Es decir, si quebrantó la ley en un punto, entonces ya la quebrantó en todo. Por eso es que la ley no es un sistema de salvación. Por eso es que dice Efesios 2.8, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es solamente a través de creer en Cristo Jesús que podemos tener vida eterna. Ahora dice el versículo 15, la segunda parte, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, ¿cuánta gente cree usted que ha muerto por esa transgresión de Adán? Hasta el día de hoy, todo el mundo ha muerto. A excepción de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él puso su vida y con el mismo poder que puso su vida, Él la vuelve a tomar. Entonces Cristo tuvo que morir por amor a nosotros. Pero dice, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, es decir, murieron todos. Y esto nos comprueba que básicamente la paga del pecado es la muerte. Esto nos comprueba que por la transgresión de Adán y Eva, es que nosotros encontramos la muerte también. Lo que yo le comentaba hace unos minutos, que hay una persona que no se hace cargo del pecado de Adán y Eva. Mire, aunque no se haga cargo, lo cierto es que ya, de hecho, así se está haciendo. Eso es como cuando usted de repente llega ante un semáforo
y usted ve que ese semáforo, el tiempo que tiene de cambio de luces de una luz a otra, es muy corto, ¿verdad? Algunos sabemos que son segundos los que le dan digamos, a la luz verde son tantos segundos, a la luz roja son, es decir, hay una programación entre los semáforos, pero ese es como que usted llega con su vehículo y se pone rojo y entonces y de repente cambia a ¿qué? Imagínense, dentro de 2 minutos, por decir así, y usted se enoja porque 2 minutos es mucho para esperar y se arma un gran tráfico terrible, una gran destravación. Entonces usted dice, yo no estoy de acuerdo en este semáforo, porque este semáforo da mucho tiempo para que podamos pasar. Lo cierto es que lo acepte o no lo acepte, ya se hace así y todo el mundo le obedece al semáforo. Entonces así es en este caso. Lo acepte o no lo acepte usted, lo cierto es que ya se hace de esa manera, porque Dios así lo estableció. Por eso es que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, pero dice acá, miren, en el versículo 15, la segunda parte dice ahí, entonces dice ahí, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, cuando dice abundaron, imagínense lo que dice en primera carta a Timoteo 1:14. Primera carta a Timoteo 1:14. Primera carta a Timoteo 1:14 dice de la siguiente manera: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Está hablando el regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante que ¿qué? Dice el versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Por eso dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Quiénes son los muchos? Son los que han creído. Son aquellos que tenemos la oportunidad de ser salvos, de haber recibido el perdón de pecados, de tener la vida eterna, en la promesa de la vida eterna. Entonces dice allí que la gracia de Dios fue mucho más grande. ¿De qué? Que la transgresión. Porque aquí hay un comparativo. Entonces, ¿por qué dice que fue más grande? Bueno, por el amor de Dios y por la fe. Ahora dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Cuando habla de don, habla de la gracia. Habla del regalo inmerecido de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces dice, y con el don, o sea, y con la gracia no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es el que pecó? Aunque fue Adán y Eva, los dos, o sea, pero aquí se identifica como Adán, por el cual permitió, o mejor dicho, por el cual ingresó el pecado a este mundo. Dice ahí, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Es decir, no necesitamos nosotros ir a cometer un pecado, aun cuando hubiésemos acabado de nacer. No necesitamos ir a cometer un pecado para estar condenados. Desde que ya nacemos, estamos condenados. Y aquí lo dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, cuando nos dice ahí, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, significa de que desde el momento que ese pecado ingresó, ya todos estamos en la misma condición. Lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea. Lo cierto es que así es. Que usted no esté de acuerdo, a Dios no le interesa, ni le tiene sin cuidado a Dios. Que usted esté o no esté de acuerdo, de todos modos así es.
Y aquí se hace no como yo digo, ni como usted piense, sino que como Dios dice. Y eso no va a cambiar. Que usted no esté de acuerdo no va a cambiar la opinión de Dios. Ahora, pero dice así: pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchas transgresiones es a través de nuestros pecados, nuestras propias faltas. Porque cada uno cometió sus propios pecados. Cada uno cometió sus propias faltas. Y nos dice, por ejemplo, en capítulo 3 de Tito, Tito 3:11, Tito capítulo 3, versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 11 dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, cada quien se condena por sus propios errores. Es decir, cada quien lleva en la culpa, vamos a decirlo así, por sus propios pecados. O sea, no tenemos nosotros que inventarnos algo y decir: mire, pero yo no acepto que el pecado de Adán y Eva me haya manchado a mí. Lo cierto es que ya sucedió y ya ni siquiera nos preguntaron si queríamos o no queríamos. Lo cierto es que así es. Y esto es como aquella persona que no está de acuerdo en algo, no está de acuerdo en la vejez, y por más que haga, que se levante las cejas, que de repente se estire el pellejo, que se haga una operación, que se haga esto, que se haga lo otro y que se haga aquí. Lo cierto es que se está muriendo todos los días. Lo cierto es que la vida, o mejor dicho, la muerte le está pasando factura. Llegará un momento que llegará el día de la muerte. Entonces, dice en el versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, la gracia de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese bien, dice que la gracia o el don de Dios vino para justificación, no vino para condenar. Es más, dice la Biblia de que Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida eterna. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces tenemos que comprender eso perfectamente. Él vino a salvarnos. Él vino a darnos una alternativa. Él vino a justificarnos. Eso sí, todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, imagínense qué tan grave es el pecado. Es completamente destructivo, o sea, destructor, perdón. El pecado es completamente destructor. Ingresó a la humanidad por una desobediencia y nos llegó a todos. Y nos llevó a todos. Y esa es una de las cosas, uno de los temas que muchos no lo comprenden, no lo aceptan. Y dicen que no les parece. Sin embargo, es que así es. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, oiga bien, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinarán por uno solo. Así como la transgresión y la muerte entró por una persona, así entra la vida eterna por alguien. Versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Eso es lo que usted tiene que comprender. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, sin excepción. Que mire que yo he hecho tal cosa, no, está en la misma situación. Si el único que no ha pecado es nuestro Señor Jesucristo. De allí todos. Que mire que yo no creo que mi mamá es buena gente, y ella no creo que haya pecado, no la conoce. Que mire que mire mi hijo, mire mi hija, tan buena gente que, y a todo el mundo le ayuda, y todo el mundo quiere a esa persona, sí, pero ha pecado. Pero mira que a todos les ayuda, pues sí, pero todos hemos pecado. Entonces dice ahí: así que por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ese es lo bueno, ¿verdad?
Por si usted no acepta de que mire que yo no sabía y que cómo es posible que por la muerte de... Porque muchos lo califican esto como injusto de parte de Dios. ¿Cómo yo voy a pagar la injusticia de otra persona? ¿Y cómo me voy a poner a pagar el error de otra persona? Mire, hagamos a un lado la transgresión o la desobediencia de Adán y Eva. Lo cierto es que usted tiene sus propios pecados también. O sea que de alguna manera no se desquita eso. Ahora, sin embargo, la Biblia dice que el pecado de Adán y Eva lo llevamos nosotros. O sea, algunos lo califican como injusto esto, pero vean lo que dice en el versículo 18 al final. Dice así: así vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un lado te condenas porque Adán y Eva pecaron, pero por otro lado te salvas siempre y cuando creas en nuestro Señor Jesucristo, porque Él obedeció y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por darnos tu palabra, por darnos este mensaje. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra, que han sintonizado esta transmisión. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Danos paz y bendición en nuestras vidas. Si usted quiere entregar a Cristo su vida, quiere que Cristo le dé vida eterna y perdón de pecados, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida este día. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Le cantamos al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que ese sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos porque con tu muerte de nuestro Señor Jesucristo has destruido el reino de la muerte. Gracias, Señor, porque a través de tu obediencia destruiste el dominio de la muerte sobre nuestras vidas. Y con esa obediencia y con ese perdón de pecados nos diste la salvación y nos diste vida eterna. Y aunque nuestro cuerpo muera, tenemos la vida eterna contigo allá en la gloria. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo. Nosotros oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo a todos, un abrazo a la distancia. Si Dios lo permite, el día viernes estamos a partir de las 3 de la tarde. Dios les bendiga a todos.